fecha, porque quiero que les quede recontra claro. A ver, muchachos, vamos a pensar, a ver, vamos a intentar ver cómo cerramos este año. ¿Estamos? O sea, de qué manera o hacia qué lado vamos para cerrar el año, porque estamos en un 3 de noviembre y lo que nos piden desde dirección es que más o menos para el 20 nosotros tengamos, eh, no sé si cerrado, sí, cerrado básicamente, por lo menos que ya tengamos como definido eh, quién está en condición de salir adelante y pasar en este caso a quinto con todos los contenidos de cuarto de historia de, como ya como digeridos y quiénes están en condiciones de recuperar. Un segundo, ¿eh? Perdón. A ver, dada la situación, obviamente lo que se nos pide también desde el Ministerio de Educación es que uno a ver, les dé una mano a los que no están en condiciones de aprobar la materia de una. ¿Estamos? A ver, el darles las condiciones no quiere decir que yo los voy a aprobar, y mucho menos de que ustedes, o sea, los que no hayan llegado por ahí a los objetivos propuestos, no estoy ni les pediría jamás que entreguen trabajos que el resto de los chicos ya entregaron previamente, que ya están corregidos. Estamos, a ver, si ustedes adeudan trabajos, esos trabajos están en cero y no se los pediría, la verdad. Probablemente no son tantos, yo acá me marqué un par de los que están como en situación como complicada, por ahí, bueno, Bernheim no lo... Ah, ahí está, Valentín, ¿estás ahí? Sí, sí, acá. Bien, justo estábamos hablando de esto. Valentín, leí tu mensaje y justo hoy vamos a charlar de esto. A ver, en el caso de Berghem tiene los dos tramos anteriores desaprobados por cuestiones de no participación o de cuestiones de no haber entregado algún que otro trabajo. En el caso de Lisandro, Lisandro, ¿estás por acá? Sí. En el caso de Lisandro tenés primer tramo por debajo de lo requerido, básicamente. Y en el caso de Virueta tenés un primer tramo también por debajo de lo requerido. Esos son los tres, que no son muchos, la verdad, en el caso de ustedes. De hecho, hace un tiempito atrás me preguntaron por cuestiones de rendimiento del cuarto y la verdad que les dije que sí es verdad nada, que me parecía que estaban como bastante ubicados en contenidos históricos, o que por lo menos las participaciones que hacían no me parecían participaciones descolocadas. Eh, por ahí tenemos una Medina que no tiene la posibilidad de aflojar, o sea, ella lo sabe porque no sé si en algún momento leyó el mail, porque nunca recibí una respuesta por plataforma, pero por lo pronto tiene un pequeño mensaje por el chat de plataforma. Medina tiene que tener un trabajo más que sólido a lo largo de este último tramo y obviamente pensando en el potencial segundo trabajo que se nos viene esta semana. Y con eso yo estaría contento. Obviamente hay un par que no pueden aflojar ni un segundo. Tenés un Florian ahí como border, siempre border en primer y segundo tramo. Tenemos creo que es Florian nada más. Sí, un Florian. Bien, y tenemos obviamente que intentar brindarles la posibilidad para que de alguna forma, no digo que completen, repito, no les estoy regalando la nota ni les estoy diciendo que van a estar aprobados. Lo que yo estoy diciendo es que los trabajos que anteriormente tuvieron que haber entregado, obviamente ya no valen para promocionar la materia. Lo que vamos a hacer, y tendría que sentarme en esta semana a ver si tiene sentido, es, por ejemplo, yo con los sextos lo que hice fue habilitar foros. ¿Estamos? O sea, pero los foros son intensivos, la realidad es esa. Eh, por ejemplo, con los chicos de sexto ya arranqué la semana pasada. Los foros son no solamente intensivos, sino que no son tan libres como los foros que ustedes vienen participando, donde de hecho yo les puedo decir, che, cerró el foro, pero creo que el último que les habilitó a ustedes también cerraba, pero los anteriores en realidad yo los daba por terminado, pero en realidad si ustedes quieren seguir participando, creo que lo pueden hacer ahora. El tema es que yo ya no tomo esas respuestas en cuenta. Eh, con los chicos estos de sexto lo que estamos haciendo es habilitar determinados foros que obviamente engloban. Ustedes los que tienen que recuperar tienen la particularidad de tener la totalidad de las clases grabadas. ¿Estamos? O sea, eso está buenísimo. Eso es una condición que no ha tenido ningún grupo en la historia del colegio. ¿Estamos? O sea, están ahí.
Entonces, por ahí es subirles alguna consigna que sea englobadora de unas, no sé, 3, 4, 5 clases y en función de eso darles una semana para que ustedes respondan de manera real, ¿estamos? O sea, de manera realmente significativa. No que respondan cualquier cosa, sino que demuestran que esos contenidos que yo les estoy pidiendo son contenidos que ustedes realmente han internalizado. Paso siguiente, y un poco en relación a lo que vos decías o lo que me preguntabas, Valentín, obviamente para el grupo grande, yo creo, de este curso particularmente, que va a terminar por ahí promocionando esta materia sin ningún tipo de problemas para el 20 de noviembre, entiendo que los que estén en instancia de recuperación van a prolongarse un poco más. ¿Estamos? O sea, no es que van a terminar un 20 de noviembre, no estoy pensando para que lo terminen un 20 de noviembre, tampoco estoy pensando que lo terminen el 18 de diciembre, en el caso que vayan cumpliendo todo lo que voy diciendo, ¿no? Digo, todo lo que les voy pidiendo. Pero sí, obviamente, es que se van a tener que poner a tiro en contenidos para poder realmente sacarse de encima la materia, lo que tienen que demostrarles que saben. ¿Dudas, Valentín? Particularmente vos, que por ahí sos el que está un poco más complicado. No, ya está bien. Gracias. A ver, imagino que a lo largo de esta semana va a aparecer algún tipo. Igualmente yo lo mando por avisos. Obviamente al resto de los chicos que están acá, lo que les digo es si ustedes ven, que de hecho lo van a ver, entran a la plataforma y obviamente se dan cuenta que tienen un foro de participación obligatorio, nada, siguen de largo y saben que ese foro no les corresponde a ustedes, que no tienen por qué participar, eh, y nada más. ¿Ah? O sea, no mucho más. ¿Alguien entendió o alguien no entendió lo que estoy diciendo? ¿Ah? ¿Fui muy claro? Otra Eh, cosa, Lucho, una pregunta yo, sí. Lisandro. El trimestre que tengo mal es el primero, el segundo, el tercero, todo. O estoy No, todo el mal. primero, pero vos no Ah, miraste está bien. nunca como los informes que uno Sí, sí, baja sí, a sí, sí, familias. pero no sé, me pasó como en otras materias que ponerle, me decían que en el informe estaba, iba todo ponerle bien y después te decían, no, vas a rendir el año entero y bueno, no sé. Por las dudas yo pregunto, ¿viste? No, a ver, yo acá te tengo marcado como el primer tramo bajo, el segundo tramo con lo justo, o sea, así como pegando en el palo y entrando. Sí. También es verdad, a ver, tengo que ser como muy, muy honesto. Digo, me parece que en el último tramo, o no sé si el resto se dio cuenta, yo que veo quién es el que está un poco más complicado, en el último tramo me da la sensación que vas modificando un poquito el perfil. Digo, pasamos de un Lisandro que no prendía la cámara a un Lisandro que me está hablando con la cámara prendida. Ya eso es un cambio, digo. Pero no quiere decir que por eso vas a probar, ¿eh? No estoy diciendo. No, no, sí, sí, No estoy obviamente. diciendo eso, no pasa por sonreír más en cámara. Eh, pero nada, por lo pronto es el primer tramo. Por ahí en tu caso yo lo que te invitaría, y de repente lo voy a terminar haciendo, es, por ejemplo, participar en los primeros foros. Estamos obviamente mantener aprobado, a ver, intentar aprobar el tercer tramo y participar en los primeros foros, que por ahí engloben más cuestiones de primer trimestre, pero repito, la participación es real, ¿eh? O sea, no es que van a copiar y pegar pavadas de por ahí, digo, porque voy a buscarles el modo de preguntarles cosas que no, a ver, que no los lleguen a copiar de internet, o de repente hacerlo a través de, no sé, la primera parte es toda la parte de formación del Estado Nacional. Quiere decir, en realidad siempre les voy a estar preguntando de textos que ustedes tienen en ese cuadernillo. O cosas que vimos, digo, porque le hemos dedicado varias clases a todo lo que era penetración material, ideológica y bla, bla, bla de Oslat. Nada, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, Lucho, segunda, perdón, no, sí, yo, no digamos, si yo sigo trabajando así y te sigo entregando los trabajos y contesto foros, estás. estás, Ujú. estoy, En tu caso perdón. estás. Sí, sí, en tu caso estás. Yo hoy, a ver, lo que se nos pide puntualmente es más, te soy honesto, por ejemplo, a mí me parece que, y hablo por ahí, Valentina, ¿estás? Sí, Irueta. Valentina es una tipa que empezó por ahí floja, no sé, no me acuerdo dónde venía, digo, por ahí las cosas que contestaban eran como muy esquemáticas, muy eran de un párrafo y se acababa la respuesta. Y de repente, gradualmente, para mí fue mejorando. De hecho, por ejemplo, en el último foro, Valentina, a ver, le repregunto y en la repregunta ella me contacta a través del chat de la plataforma
me pregunta por algo específico de algo que yo le preguntaba, se lo respondo y paso siguiente, ella vuelca su información correctamente en plataforma. Entonces, básicamente eso es lo que uno está esperando, ¿estamos? O sea, para aquel que está recuperando. No sé si fue en tu caso, Lisandro, o se me ocurre que es Florian, pero no me acuerdo. ¿A quién le puse? Que aquel cualquiera, que aparte tengan en cuenta que es algo que están ahí teniendo en plataforma y que todo el mundo lo lee, ¿estamos? Digo, por lo cual en realidad es muy difícil pasar por alto determinadas cuestiones. Hay uno de ustedes que me responde algo de psicología, creo que es de psicología, por lo menos aparece una primera oración de psicología. ¿Estamos? Entonces es como, dale, chicos, o sea, sean piolas para hacer esto, ¿estamos? Digo, porque ya es siglo superior. Hay uno de ustedes dos, que no me acuerdo quién fue, que la primera frase que pone, yo digo, ¿de dónde lo copió? Digo, si aparece algo de contenido que claramente es psicológico. Entonces, dale, o sea, si no se ponen media pila para intentar sacarlo de manera, a ver, con altura, digo, después no pueden venir a quejarse. Yo le puedo brindar las herramientas y las posibilidades, porque no es que yo quiero hacerlo, más allá de que yo querría hacerlo, digo, pero en realidad tiene que ver con cuestiones del ministerio. Tengan en cuenta, uno no está obligado a aprobarlos en diciembre. Entonces, en el fondo es, o hacen las cosas de manera seria, o eventualmente veremos el modo de recuperar la materia en febrero, digo, que es la otra instancia que se habilita normalmente para recuperar cualquier tipo de déficit en alguna de las materias. Nada, punto final. Estamos, dicho esto, creo que no hay ningún tipo de dudas. ¿Preguntas o algo sobre todos los que por ahí están en esa situación? ¿Está? Bien, nada más. Seguimos entonces con lo nuestro. Tengamos en cuenta que la idea mía es la siguiente. La verdad que me venía apurando un montón porque tenía como el objetivo de llegar a nazismo y no. Nazismo no va a poder ser abordado. A ver, no va a poder ser, no. En realidad, si quiero, podría ser abordado. La realidad es que corro el riesgo de intentar sintetizar un proceso histórico que está buenísimo de poder ser analizado con seriedad. Es un proceso histórico que varios de ustedes, no sé si aplica a ustedes particularmente, digo, pero a lo largo de los años lo que fui viendo es que le genera como un enorme interés nazismo. Saben quién es Hitler, tienen como conciencia plena de un montón de atrocidades que se han cometido y me parece que sintetizarlo en 2 semanas, nada, no es justo para un proceso que es notablemente más serio y más complejo. Entonces lo que me propuse es cerrar con, sí, con un poco de altura todo lo que es fascismo italiano y dejar nazismo para el año que viene. A ver, eventualmente no es el primer año que queda totalmente nazismo para el año que viene. Considero, no sé si ustedes lo consideran, digo, pero considero que han tenido la altura de mantener un ritmo bastante elevado. Digo, no estamos atrasados más que nazismo. O sea, lo único que no vimos y que por ahí el año pasado los chicos de cuarto sí vieron fue todo lo que es nazismo, que es lo único que nos quedaría a nosotros afuera. Entonces, digo, apresurarlo no tiene mucho sentido. Prefiero relajar un poco la situación, prefiero por ahí terminar cuestiones, bueno, de fascismo entre hoy y mañana, y de repente encontrarme que les puedo dar el trabajo práctico de no sé, mañana y de repente pedírselos resuelto para la semana que viene. Digo, y de esa forma tener tiempo ustedes para hacerlo. No quieren el miércoles, bueno, será el jueves, será el viernes, ustedes deciden cuándo es la semana que viene. Y de esa forma, nada, por lo menos tener la segunda nota. Y en base a eso empezar a cerrar y sobre todo empezar a liberar a los que ya están en condiciones de aprobar. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que ya a esta altura del partido ya me está cansando la virtualidad. Estoy como muy cansado de estar en la compu y entiendo que ustedes también, digo, porque así como nosotros estamos un montón de horas, ustedes también lo están. Por más pedagógico que uno le ponga, lo intente hacer, no deja de ser cierto, estamos sentados frente a la compu. Y nada, entiendo que si en el segundo trabajo algunos de ustedes ya están aprobados, si tienen todo aprobado, yo ya los puedo como liberar y podemos crear algún espacio de balance por ahí, ¿no? O sea que no está mal hacer un balance de esto, ver cuánto les parece que aprendieron o no, con seriedad, sobre todo pensando que el año que viene tenemos que volver a estar y los vuelvo a acompañar en quinto y los volveré a acompañar en sexto y ver justamente con qué me voy a encontrar el año que viene.
Bien, dicho esto, ¿alguna duda? Nada, todo muy claro, bien, buenísimo. Lo que les pido es lo siguiente, no quiero, siempre termino como usando a Recalde, que es el tipo que claramente le interesa la parte de totalitarismo. La idea era un poco profundizar algunos aspectos de lo que es la Italia de Mussolini. ¿Alguien me puede tener una mano sobre lo que es fascismo? Totalitarismo no, ya creo que lo entendimos. Pero fascismo, medios que ha empleado Mussolini, ¿qué cosas hicimos la clase pasada? Explicamos un poco. ¿Para qué voy a cerrar la ventana? Ya vuelvo. Ahí está. Que explicamos un poco en comparación el fascismo con la Liga Patriótica de Argentina, y dijimos que ambas eran organizaciones paramilitares. Después hablamos del Bienio Rojo, que era que el socialismo había avanzado mucho durante 2 años y había un miedo por parte de la clase alta de que pase como en Rusia y haya una revolución. Entonces se creó, bueno, el Fascismo y la Liga Patriótica en el caso de Argentina. Y en el caso de Italia está liderada por Mussolini, que tenía como, le dijimos que era rompehuelgas o así. Sí, lo era. Hay que. Y, Dale, dale. después dijimos que era un grupo de choque hacia la izquierda. No, y Lo que tenía relacionamos, apoyo. perdón, una pregunta cualquiera, así la dejamos descansar también a Victoria. Lo relacionamos con la etapa de Revolución Mundial de Lenin. ¿Por qué? ¿Cómo relacionábamos esa idea de Revolución Mundial de Lenin con Bienio Rojo? Por los bolcheviques y mencheviques, puede ser. No sé si los mencheviques, pero por los bolcheviques. ¿Por qué te parece que ese Bienio Rojo está entroncado con Revolución Mundial de Lenin? Eh, Sorry. no, sí, sí. Cualquiera, ¿eh? Porque fue un movimiento socialista en la época de Lenin. ¿Y por qué seguía, y qué implicaba esa idea de Revolución Mundial de Lenin? Aprovechando qué contexto había que llevar a la revolución a full a Una todas las partes del crisis, occidente. ¿Y cuál era la una crisis? crisis en el país. ¿Y cuál era, de dónde provenía esa cuestión de crisis? De la Primera Guerra. Bien, de la Primera Guerra. Gracias. Me gusta porque Caterina lo dice como diciendo, es obvio lo que me estás preguntando, pero bien, bien. En realidad sí es obvio lo que me estás preguntando, pero que tengo que tener en cuenta que hay unos 15 que no responden. Bien, coincido con lo que dice Caterina, con lo que dice Victoria y un poco con lo que dice Delfina con esto del bolchevismo. Bien, ¿cómo llega Mussolini al poder? Con la marcha de Roma. Bien, ¿qué es la marcha sobre Roma o de Roma? De Roma no, sobre. Fueron como un sector marchando desde, no me acuerdo qué ciudad, hasta Roma, y le pidieron como al rey, ¿puede ser? Sí. Que Mussolini esté en su gobierno, y al final él se fue, y bueno, quedó Mussolini. Lo Bien, expliqué bueno, re mal, pero el bueno. rey en realidad le cede un poco ese poder. Pero ¿Por no qué me lo parece que es explicaron importante esto. esa marcha sobre Roma? ¿Qué es lo que se está mostrando? El apoyo hacia Mussolini. Bien, sí, el apoyo a su figura, el respaldo a su figura, y lo que está mostrando es un movimiento político de relevancia, ¿no? Digo, no son 2 o 3 tipos, son miles y miles de personajes con estas camisas negras demostrando el enorme respaldo que tiene ese movimiento de Mussolini. Llegará al poder. Una vez que llega al poder, nosotros dijimos que, bueno, nada, desde el sentido común uno identifica el concepto de totalitarismo como algo violento, como algo impuesto a la fuerza, y lo que hay que hacer es como de alguna manera romper esa concepción. ¿Por qué hay que romper esa concepción? ¿Es solamente a través de la fuerza? No, A través de la doctrina, puede ser. A ver, ¿qué sería a través de la doctrina? O sea, a través de, como, sí, a través del consenso, pero convenciendo a la gente y como imponiéndoles una ideología, puede ser. Sí, estoy de acuerdo con vos, sí, es a través de una doctrina. Estamos, o sea, estos sistemas totalitarios tienen una doctrina, tienen un conjunto de ideas que la gente respalda y de alguna manera sigue. El otro elemento
que me interesó que dijiste es la cuestión del consenso. A ver, los sistemas totalitarios tienen un enorme nivel de consenso, y ese enorme nivel de consenso lo obtienen de diferentes formas. Una de las que vimos la vez pasada, ¿cuál era? Mussolini como que en sus discursos los actuaba. Creo que vimos eso la clase pasada, que Sí. hacía como mucha exageración, por así Mucho. decirlo, los ensayaba, Sí. así como para ser más relevante, creo que sí. Exacto, o sea, ahí está, tenemos un discurso que tenía, a ver, del discurso uno puede identificar como dos eslabones diferentes. Primero, todo lo que nosotros llamamos teatralización del poder. ¿Se acuerdan en qué es teatralizar el poder? Como que la parte exagerarlo. Dale, Maya. Sí, como que la parte discursiva tiene mucho que ver, o sea, que no es nada casual y al teatralizarlo mucho, exagerarlo o ponerle como mucha Emoción. emoción, claro, llega más a la gente. Coincido, estamos de acuerdo. Y ahí habíamos visto, yo les había mostrado un par de fotos de Hitler, o sea, para hacer el paralelismo de un personaje que de alguna manera ensayaba, y esto es lo que decía un poco recién Ana, Julia, nunca me voy a acordar jamás cuál es el nombre que tengo que decir, pero ya está, cuando ya tengo la confusión es un problema. Un poco esta idea de Hitler como practicando, ¿no? Practicando que son estas fotos como inéditas. Y sí, es esta idea de reforzar a través de gestos. Hasta yo te diría, si uno busca algunos discursos de Hitler, Hitler sabe muy bien en qué momento, por ejemplo, poner más fuerte la voz, porque en realidad literalmente está ensayado. Y por otro lado, no solamente quedarnos con la cuestión como de los gestos y lo teatral. ¿Cuál es el contenido del discurso de Mussolini? Muy como nacionalista, como que te Súper. promete que la grandeza del pueblo, básicamente que vuelva a lo que es el Imperio Romano. Exacto, Ponele. exactamente. Estamos muy de acuerdo con eso. O sea, no solamente es la forma, sino también el contenido. Y también Perdón, que alguien dijo algo. sí, que también, o sea, sumado a lo que dijo Kate, que también incitaba a un odio hacia un enemigo en común. Total, estamos de acuerdo. Tenés un enemigo en común, tenés un pasado glorioso al que querés como volver, y tenés, bueno, todas las formas externas como para apelar a las emociones. Una cosa que por ahí no dijimos, pero que lo vamos a ver si lo podemos como terminar entre hoy, mañana y por ahí alguna de las clases de la semana que viene. A ver, una de las cosas menos por ahí, no sé si conocidas, pero por lo menos menos dichas sobre este periodo, es que uno cuando identifica a estos líderes totalitarios, particularmente Mussolini y Hitler, obviamente Stalin queda fuera porque es socialista, es muy difícil, a ver, muy pocas veces se los nombra como tipos que en realidad se corresponden con la lógica de Estado benefactor. ¿Qué quiere decir? Cuando uno analiza el perfil económico o el conjunto de medidas económicas que estos tipos toman en Alemania y en Italia, sobre todo después de los 30, lo que uno se empieza a dar cuenta es que en realidad hay muchas medidas que son parecidas a las que uno identifica como de Roosevelt o eventualmente identifica como de Perón en Argentina. O sea, ¿qué quiere decir? Los tipos interpelan a los sectores bajos también. Los tipos crean o desarrollan grandes industrias en sus respectivos países. Los tipos crean empleo. Y de esa forma lo que uno se da cuenta es que no es nada más el miedo lo que los lleva como a adherir, obviamente, o a seguir a este líder, sino que en realidad tiene que ver un poco con un montón de emociones movidas por estos discursos, pero también, a ver, también es muy iluso pensar que solamente son discursos, porque si el discurso después no lo bajás a algo concreto, difícilmente vayas a impactar, básicamente, en mí. ¿Qué quiere decir? Más allá de lo discursivo, hay un montón de medidas socioeconómicas que estos muchachos implementan en Italia y en Alemania, y que en parte son los que les permite como rescatar a esos respectivos países de la crisis del 30. Estamos, o sea, permitir esa recuperación de la mano de esos líderes, obviamente es fundamental para identificar un poco el consenso que van a adquirir. Además de esto, lo que me importaba por ahí ver hoy era otro rubro u otra estrategia que es muy conocida y que yo al menos ya lo dije, que tiene que ver con la educación, básicamente. O sea, algo que es conocido, el fascismo y el nazismo, tiene que ver justamente con el modo en que han interpelado los sistemas educativos para
a ver, no solamente los sistemas educativos, también a la juventud, o sea, a los jóvenes como sectores a los que habría que bajarle la ideología fascista, no solamente a través de la escuela formalmente, sino a través de un montón de espacios que uno identificaría como de ocio, ¿no? Por ejemplo, miremos esto. Vamos a ver, me dicen si se escucha. Se invertía en la enseñanza. Bajito, ¿no? Y la proporción de analfabetos que en Ahí me fijo. 1911 era del 38% más. Un segundo. Sí, lo escucho re bajo yo también. Ah, con razón. Bien, vamos de vuelta. Se invertía en la enseñanza. Y la proporción de analfabetos que en 1911 era del 38% de los mayores de 6 años se había reducido a la mitad en 1934. El régimen planificaba incluso el tiempo libre de los niños, como explica la Guía del Fascismo para Niños. De los 8 a los 14 años, el muchacho como miembro de la valilla recibe una formación física y moral. A los 14 años pasa a formar parte de los avanguardisti y a los 18 ya puede ocupar su lugar en las filas del Partido Nacionalista Fascista. El credo que los niños debían aprender era este: creo en el genio de Mussolini, en nuestro Santo Padre el fascismo, en la comunión de todos los mártires fascistas, en la conversión de los italianos, en la resurrección del imperio. El Partido Fascista se dirigía a la juventud italiana en estos términos: los jóvenes han de saber obedecer para conseguir el derecho, o mejor dicho, el deber de mandar. Han de ser más osados que los demás y han de menospreciar también, más que los demás, el ideal de una vida de indiferencia, o lo que es peor, de confort. Mussolini siempre fue aficionado a los deportes y su ejemplo animó a muchos italianos de todas las edades a practicar toda clase de actividades en los ratos libres. Una entidad estatal del ocio controlaba miles de teatros y grupos teatrales, bibliotecas, bandas de música, orquestas y todos los clubes de fútbol. Mussolini. Punto. Esto ya no me interesa por ahora. Estrategias orientadas a interpelar a los niños. La escuela. Punto de la personalidad. Educación. Primero, a mí me gustó, hay un par de cosas. Primero, la escuela. La escuela es obviamente un lugar se llama, creo que se dice fascistizado. Eso no pasó acá también. Perón. Totalmente. Literal. Literal. De hecho, nosotros no lo vimos todavía, porque no lo vimos, digo, porque es historia de quinto, digo, pero un poco yo les iba a decir, a ver, Perón es democrático, ¿estamos? O sea, Perón es sumamente democrático y nadie puede decirles lo contrario. Pero sí es verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y ahora lo vamos a recuperar, o está bueno igualmente lo que mencionaste. A ver, Perón es un tipo que gobierna la Argentina desde 1946 a 1955, primer y segundo gobierno, ¿estamos? Hasta el golpe en el 55. Hay un autor que yo desde que lo descubrí siempre lo doy, para todos los que han pasado por historia de quinto año, hace un par de años lo han leído, que es un tipo que define qué es un gobierno populista, que sería que es un gobierno keynesiano, pero en este caso en América Latina. Y el tipo dice que una de las condiciones para que haya un gobierno populista está relacionado a, él dice que es ni democracia ni totalitarismo. O sea, lo que básicamente te invita a pensar es que los gobiernos populistas son democráticos, porque lo son, o sea, todos llegan por elecciones, digo, ninguno reprime o se transforma en una dictadura, pero lo que dice es, ojo, porque esos gobiernos como populistas en América Latina, lo que tienen es, son contemporáneos a los regímenes totalitarios. A ver, Perón es derribado en el 55, Stalin muere en el 53. Estamos, o sea, esas cosas que cuando uno lo contextualiza decís, pará, es verdad, o sea, Perón, los primeros pasos de Perón coinciden con un Hitler vivo en Alemania. Y Perón lo que tiene es, en su pasado, tiene un montón ha ejercido como cargos públicos, como diplomacia en Italia, en la Italia de Mussolini. Entonces, en realidad, hay como un consenso bastante generalizado de pensar un Perón que se ha formado y que ha visto en primera persona un par de cosas en Italia de Mussolini, y que posteriormente, cuando le toque a él ser gobierno a partir del 46, lo inspirará a tomar un par de ideas de esos totalitarismos y los aplica en Argentina. Sí, coincido con vos. A ver, sobre todo en lo que es como la bajada de línea ideológica en las escuelas, es muy parecido en el peronismo. O sea, por ahí es un poco más
un poco menos extremo, porque en el caso de Mussolini, por ejemplo, para volverte docente tenías que ser fascista. O sea, para tener el rol de maestro al frente del aula tenías que poder acreditar que eras un tipo que provenía de, o sea, que estabas afiliado al Partido Nacional Fascista, cosa que en el peronismo no. La verdad es que en el peronismo por ahí no tenías que ser peronista para formar parte de las estructuras como de las escuelas. Pero sí es verdad que cuando vos analizás el conjunto de, por ejemplo, de bibliografía, hace unos años atrás uno de los chicos me trajo un libro que era de Estrada, que Estrada es como el Santillana, pero otra editorial, y para el 50 y pico Estrada tenía también un montón de cuentos que eran súper pro-peronistas, donde ponían a Perón como un líder súper importante y básicamente era el responsable de todo lo bueno que había pasado en Argentina. A ver, esto nos lleva de vuelta, obviamente, a una escuela absolutamente intervenida, y algo creo que Valentín dijo. Valentín, ¿vos qué nombraste? Creo que dijiste algo recién. El culto a la personalidad, digamos, tomar de forma casi heroica a Mussolini y enfatizar el alma fascista. Sí, estamos de acuerdo. A ver, el culto a la personalidad como algo fundamental de estos regímenes. Estamos, o sea, esta idea de Mussolini, incluso cuando uno mira, no sé si pasa que yo sé un poco de italiano, pero no tanto, pero cuando uno escucha esto, no sé si alguien le prestó la debida atención, pero digo, cuando dice el credo fascista, esto que aparece acá, yo creo en el genio de Mussolini. El genio no es porque Mussolini sea un genio, ¿estamos? O sea, no tiene que ver por eso, tiene que ver con el genio como la capacidad. Yo creo en el genio de Mussolini. A ver, igualmente es como un juego, hasta si me pongo a pensarlo, es como un juego con lo que es el credo católico, es bastante perturbador leerlo. La resurrección del imperio, o sea, sí, pero coincido, es como poner un extremo personalismo y una situación absolutamente elevada a la figura del tipo que te está como gobernando. A eso hay que llevarle hace muy poquito, y un poco lo que decía Mora, que me pareció fantástico que lo haya traído. Yo hace poco escuché una monografía de la cual aprendí, pues la verdad que nunca es algo que haya leído por otro lado, que, a ver, ¿en dónde interpela? En lo que dice Mussolini acá, el pequeño videíto que vimos. ¿En dónde otro lugar interpela al niño Mussolini? Más allá de la escuela, que es el lugar obvio. La preparación física y mental puede ser. Bien, la preparación física y mental, decía, es verdad, dice eso. A ver, la preparación física obviamente tiene que ver con todos estos grupos jóvenes scout que surgen en el contexto de Mussolini, que no solamente se encargan de lo que es la actividad física del niño, sino que obviamente incluso en ese momento que parecería de ocio, tenés como ciertos mensajes, a veces subliminares y otras veces no tanto, bastante claros respecto del endiosar al duce. ¿Dónde más tenemos? A ver si alguien se dio cuenta, lo dijo al final. Tenían un libro que les decía que dependiendo de su edad iban a ser cómo se consideraban adentro de esa sociedad, y cuando ya alcanzaban la mayoría de edad ya podían formar parte de las líneas fascistas. Coincido, ahí está, es como que un escalafón de puestos que vas cumpliendo a medida que vas avanzando en edad. Además, hay algo que dice que es muy sutil, lo dice al final, que tiene que ver con toda la parte de teatro. No sé si alguien lo escuchó. Habla como de los teatros y las cuestiones de entretenimiento. A ver, y ahí sí, esto es lo que yo aprendí de la monografía esta, que nunca lo había leído. Por ejemplo, el peronismo, voy de vuelta a lo que dice Mora, el peronismo lo que ha hecho es, obviamente, también interpelar a la juventud argentina, y además de la escuela, el Manuel Estrada y bla, 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 por ejemplo, hay un montón de teatros de bajo costo, casi gratuitos, te diría, un montón de teatros en lo que es la Avenida Corriente que se abren para obras de teatros pro-peronistas, básicamente. Y vos tenías a los nenitos, los padres o eventos obreros que iban a un momento de recreación, pero incluso en esos momentos de recreación vos tenés al nene que se le baja una línea muy clara respecto de lo bueno y lo grosso que ha sido, en este caso, Mussolini, o que está haciendo, ¿no? Mussolini. Mucho de eso también lo había hecho Roosevelt, si no me confundo. Sí, pero no tan... no, pero Roosevelt tiene cuestiones obviamente muy democráticas, o sea, no lo que... Claro, acá es un poco más... acá es un poco más perverso, porque en realidad lo que vos estás queriendo es crear un sentimiento de fascismo en pibes que no tienen en realidad la edad suficiente para
para pensarlo, reflexionarlo. De hecho, yo creo que se los había dicho. A mí en algún momento en UBA me dijeron una frase que me quedó y siempre la repito, es cuando se termina el fascismo en Italia, o se termina el nazismo en Alemania, en realidad no acabó el problema. O sea, lo que vos tenés son generaciones de pibes nazis o generaciones de pibes fascistas que, a ver, vieron morir a sus respectivos líderes, pero en realidad tienen 10 años o 12 años de venir siendo taladrados, ¿no? En la cabeza diciéndole, che, Hitler es lo más o Mussolini es lo más. Entonces, ¿qué haces con esos pibes? ¿Se terminó el fascismo o la muerte de los líderes? Y qué sé yo. Entendería que no, pero es otro tema diferente. Profe, Sí, igual con eso de la propaganda y todo eso, para mí sigue pasando hasta el día de hoy. no, sí, igualmente cuando yo coincido, la O sea, propaganda sigue pasando, pero lo que uno apela en este tipo de regímenes, o por lo cual yo generalmente le presto una especial atención, es porque a diferencia de hoy, vos no tenés muertes, o sea, no tenés unos 6 millones de tipos muertos por un régimen. Entonces, hoy obviamente la propaganda está para quedarse, pero la diferencia es que estos tipos se han llevado puestos miles de vidas, millones de vidas, y en esos millones de vidas tenés un montón de gente que los banca. Entonces lo que uno se tiene que preguntar es por qué bancan este tipo de régimen, si en realidad son millones de vidas las que están perdiendo. Y bueno, en realidad los bancan por, después lo veremos un poco mejor, la cuestión económica, o sea, qué es lo que las medidas que toman. Los bancan por la cuestión discursiva y emotiva, o sea, se sienten interpelados como grupos nacionales. Los bancan porque en realidad los pibitos están siendo formados, o sea, no hay capacidad como de pensamiento independiente, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. O sea, no hay pensamiento independiente en estos pibes, o sea, los creás fascistas y obviamente idolatrás a la figura que está detrás de ese régimen y creás pibes con 18, 19 años que obviamente abrazan al fascismo porque entienden que es lo mejor. Y obviamente hay otros tipos de estrategias que se van implementando, el pacto con la Iglesia Católica, y así vas creando, repito, un régimen que si bien es totalitario tiene un enorme nivel de consenso. O sea, no nos puede quedar la idea de que el régimen o fascista o nazi son regímenes que se imponen por la fuerza, porque en realidad ningún régimen puede mantenerse solamente por la fuerza. Estamos en algún momento, si es solamente a través de la violencia, se termina quebrando. ¿Estamos? Bien, muchachos, no sé si les pedí que buscaran corporativismo. no, nos pediste lo de la iglesia. Ah, bueno, no lo vimos. Bueno, quedamos con lo de la iglesia, lo vemos para la mañana. Lo otro que les pido para ver si lo pueden buscar es qué implica un régimen corporativo. O sea, qué implica cómo Mussolini crea corporaciones, para qué les sirven y bla, bla, bla. Vamos, que es lo que puede ser un poco más difícil. Me había olvidado, pensé que lo de la iglesia había estado ya explicado. Lo vemos mañana entonces, ¿dale? Así lo terminamos. O por lo menos lo avanzamos bastante. Adiós, muchachos. Un placer verlos. Chao, Lucho.